vamos a dar inicio al devocional de hoy, al cual le he titulado ¿Cómo empoderar a nuestras generaciones? Porque obviamente pues nosotros somos llamados a pasar la estafeta a nuestras futuras generaciones. Quiero hacerles una pequeña anécdota de lo que sucedió en mi vida hace ya un poco más de 16 años. Previamente a esos 16 años y medio que llevo ya como hijo de Dios, 9 años antes hubo un hombre con el cual estoy muy agradecido y le doy muchas gracias a Dios por la vida de un varón de Dios que se llama Eduardo Bautista Lucio. Este varón tuvo a bien, ¿verdad? Estar orando por mí por 9 años, mis amados. 9 años estuvo luchando en mi dura condición cuando yo no quería saber nada de Dios, pero Dios hizo el propósito y trajo el efecto por el cual había mandado su bendita palabra desde 9 años hacia atrás. Y hace 16 años, para ser precisos, el día 16 de septiembre del 2004, pues Jesús tuvo misericordia de mí ese día. Tuve la bendición de encontrarme con él y Eduardo pues se dedicó y se decidió a quedarse conmigo durante mucho tiempo, cada semana, durante más de un año, mis amados. Y así seguimos haciéndolo hasta que un día, ¿verdad? Pues yo terminé hasta mi preparación en la licenciatura de teología y pues la verdad es que ha sido para mí un gran mentor. Después pues vino el pastor Margarito Bermúdez, que ya está con el Señor, y también él se convirtió en un gran mentor para mi vida durante aproximadamente 12 años. Entonces, entre ellos dos, pues se dedicaron a orar por mí también, a recomendarme leer libros cristianos, ¿verdad? Además de responder a todas mis preguntas, porque yo desde muy chiquito siempre tuve esa idea, ¿no? De preguntar para no quedarme con ninguna duda. Me enseñaron a leer la palabra de Dios y pues eso, fíjense que me dio una condición muy particular que en aquel tiempo, en el 2004, aunque yo acababa apenas de haberme encontrado con nuestro Señor Jesucristo, pues me animé a llevar a otros, ¿verdad?, a la fe en Cristo y a transmitir inmediatamente lo que estaba yo aprendiendo. Y esta es una de las mejores fórmulas que yo he podido encontrar para poder nosotros empezar a pasar la estafeta, a dar de gracia lo que vamos recibiendo de gracia, mis amados. Eh, entonces, al momento de empezarle a transmitir a mis familiares directos, en este caso a mis papás, pues eso me llevó a cada vez querer saber más para poder también ayudarles más. Entonces estaba yo aprendiendo, pero al mismo tiempo enseñando. Y ojalá ustedes también tengan ese mismo deseo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que estas dos personas en particular pues, y en especial Eduardo Bautista me mostró un modelo de cómo vivir la vida cristiana. Y obviamente, pues yo todavía sigo en la búsqueda, ¿verdad? Sigo caminando en el Señor, sigo siendo transformado. Y desde entonces, mis amados, siempre ha habido personas en mi vida de quienes estoy aprendiendo, entre ellos muchos de ustedes. Y yo siento que de la mayoría de ustedes, ¿verdad? Y también hay gente a la que estoy tratando de transmitir lo que he aprendido, como por ejemplo, pues también a ustedes. Recordemos que esta es una condición de dar y recibir, o de recibir y luego dar. Entonces, esto es como una carrera de relevos, ¿no? Todos tenemos la responsabilidad de pasar la estafeta algún día. Hoy, en el nombre de Jesús, yo les estoy cediendo también la estafeta porque el Señor nos da poder, nos empodera para poder llevar la palabra de Dios, para poder hablar con denuedo, con autoridad, ¿verdad? Y de esa manera, pues, contar nuestras historias. Y de eso se trata precisamente el Salmo número 78, que vamos a leer a continuación del versículo 1 al 8, para de esa manera empezar a comentar lo que es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Salmo 78:1 en adelante. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinen su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios.
Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Como ven, todos tenemos una historia que contar. Cada familia tiene sus propias historias, como así cada iglesia local tiene, ¿verdad?, su propia historia sobre lo que Dios ha hecho a lo largo de sus días. Empecé este devocional pues contándoles parte de mi historia, ¿verdad? Todo cristiano, ustedes y yo, pues tenemos una historia, es decir, un testimonio. Recordemos que un testimonio viene a dar a resultas de cómo éramos antes de Cristo, cómo nuestro Señor Jesucristo nos salva, nos redime, tiene misericordia de nosotros, y después cómo somos después de Cristo, cómo hemos sido transformados del antes a la hora, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos acceso a la gran historia de lo que Dios ha hecho en Cristo y tenemos que contar las historias, así como lo dice el versículo 6. Este salmo, mis amados, nos da un esbozo, ¿verdad?, de la visión hebrea de la historia que lleva hasta el rey David y subraya grandemente la importancia de transmitirla a la generación venidera. Es así como nosotros también tenemos la oportunidad de empoderar a nuestras generaciones, a nuestras futuras generaciones, darles autoridad en la palabra, ¿no? Nosotros aquí vemos el contraste entre los pecados del pueblo de Israel y la bondad de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo citó este salmo en Mateo 13:35. ¿Y qué es lo que dice propiamente, perdón, este salmo? El salmista nos está diciendo que hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Yo creo que ustedes y yo tenemos grandes experiencias en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Seguramente tú tienes algo que contar de la grandeza de Dios, de cómo Dios se ha mostrado en amor y en misericordia por cada uno de nosotros, mis amados. Entonces, dice, Dios ordenó que tenemos que enseñarle a nuestros descendientes para que para que lo conozcan las generaciones venideras, y a su vez tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, y así sus hijos podrán enseñarle a sus hijos. Es así como pueden nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones poner su fe y su confianza en Dios. Eso es verdaderamente de lo que habla este salmo y es lo que nosotros tenemos que vivir, mis amados. Fíjense bien que también ahora les voy a narrar una pequeña historia de una señora ya grande de edad, una anciana, la cual un día llegó y me presentó a una jovencita que era una de sus nietas. Me contó que había tenido 6 hijos y pues hasta el momento ya llevaba 36 nietos, mis amados. O sea que su familia era cuantiosa, ¿verdad? Y entre sus nietos había ya muchas personas con carreras profesionales y gente de gran educación. Entonces yo le pregunté, le dije, ¿cómo se las arregló para engendrar una familia extensa, tan grande, bien alimentada, bien vestida y bien educada? Esta mujer, con una sabiduría increíble, solamente respondió y me dice, no lo hice, simplemente cuidé a los 6 y cada uno de los 6 cuidó a sus propios 6. O sea que pasó la estafeta fácilmente, ¿verdad? Ella no tenía que cuidar a sus 36 hijos y a sus 6 hijos, o sea, 42 personas, de ninguna manera. Simplemente ella cuidó correctamente a sus 6 hijos,
pero les enseñó perfectamente bien cómo debían haber cuidado a sus hijos. Y esto lo hicieron cada uno de ellos. Pues bien, mis amados hermanos, cada generación tenemos la responsabilidad de contarle a nuestra siguiente generación acerca de la bondad de Dios, pero también tenemos que advertirles del gran desastre que hacemos en nuestras vidas cuando nos apartamos de los caminos de Dios, cuando nos apartamos de la bondad de Dios. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en todo eso, ¿verdad? Entonces hay que darle gracias a Dios por todos aquellos que nos contaron acerca del poder del Señor y de sus proezas perdón, y de las maravillas que ha realizado. ¿Ya? Porque seguro es que hay gente que se ha acercado a ti a contarte de las maravillas de Dios, a tratar de enseñarte un poquito más acerca de la palabra. Y yo le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de, con todos ustedes, y soy muy afortunado, mis amados hermanos, de poder transmitirles el gran amor de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios está haciendo en la vida de mucha gente como ejemplo, para animarlos a ustedes a seguir adelante, para animarlos a ustedes a también pasar la estafeta a sus generaciones, para que de esa manera ellos también vengan a los pies de Cristo. Hay que orar a Dios para que nos ayude a transmitirles, ¿verdad?, a estas generaciones venideras y que ellos aprendan a confiar, a poner su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo, declarándolo como su único y suficiente Salvador. Y de esta manera nosotros habremos logrado, ¿verdad?, el objetivo de Dios en nuestra vida, porque precisamente para eso Dios nos tiene aquí, para transmitir las buenas nuevas, para poder llevarle a la gente, ¿verdad?, el amor de Dios, hacerle manifiesto a la gente que Dios es amor, que Dios tiene misericordia, compasión y piedad por todos y cada uno de nosotros, y que tenemos que voltear a ver a Dios. Habrá ocasiones en que no haya descendencia física, ¿verdad? Habrá personas que de alguna o de otra manera pues hayan tomado la decisión a lo mejor de no tener hijos o simplemente no querer casarse o cualquier cosa. Pero quiero decirles que siempre va a haber hijos espirituales. En Cristo Jesús siempre vamos a tener hijos espirituales. Porque así como yo les platiqué acerca de Eduardo Bautista, que me llevó a los pies de Cristo, que me predicó la palabra, que tuvo paciencia conmigo, pues después yo también he tenido paciencia con otros, les he llevado la palabra y de esa manera yo también ya tengo hijos espirituales. Muchos de ustedes son mis hijos de ustedes espirituales. De hecho, técnica y legalmente, pues todos son mis hijos espirituales, ¿verdad? Pero ya como pastor. Pero antes de ser pastor, mis amados, pues yo también tuve esa experiencia de poder engendrar hijos espirituales. En el nombre de Jesús, yo declaro que ustedes tienen la misma capacidad y que ustedes también van a predicar el evangelio, así como oraba nuestro hermano Andrés al principio, pues justamente es lo que Dios quiere de nosotros, que prediquemos su palabra, que traigamos a los pies de Cristo a todas aquellas almas que de alguna o de otra manera se están perdiendo, ¿verdad?, sin Cristo para una eternidad. Y ahí tenemos que tener también misericordia por esas personas. El punto es de que para eso pues necesitamos un entrenamiento, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros pues nos estamos entrenando y gloria a Dios por este tiempo. Desde el 6 de junio del 2020, pues ya tenemos un buen tramo caminando juntos, ¿verdad?, aprendiendo y entrenándonos para poder llevar la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 16, del versículo 1 al 15, para efecto de ver cómo la misma palabra de Dios nos está entrenando. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Fíjense bien. Hechos capítulo 16, del versículo 1 al 15, dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Recuerden que vamos arrastrando todo esto. Ahorita está hablando de Pablo, que se fue con Silas, ¿se acuerdan? Porque hubo ahí una disputa entre Pablo y Pedro y algunos otros hermanos, y él simplemente se va con Silas, y Bernabé se va con Marcos. Fue con Bernabé con el que tuvo la disputa. Con Pedro fue otro día. Pero bueno, entonces está hablando aquí de Pablo y dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole,
le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le demostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. Fíjense bien. Pablo simplemente reconoció que tenía la responsabilidad de entrenar a otros. Espero en el Señor que hoy hagamos conciencia de que ustedes y yo tenemos la responsabilidad de entrenar a otros. Hemos estado siendo entrenados poco a poco por el parte del Espíritu Santo y a través de su bendita palabra, para que nosotros ahora demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. A ustedes y a mí, la verdad es que esta palabra de bendición no nos ha costado absolutamente nada, mis amados hermanos. Dios ha dispuesto el corazón de mucha gente para que nosotros seamos entrenados, seamos nutridos, ¿verdad? Entonces, Pablo encontró a Timoteo, un joven excelente, ¿verdad? Y Timoteo fue discipulado, o sea, entrenado e instruido por Pablo, quien fue un mentor, un maestro para este Timoteo. Fíjense bien que estos dos personajes pues son un gran ejemplo de lo que todos deberíamos estar haciendo. Sí, tú y yo es lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, tú debes encontrar un Pablo de quien puedas aprender. Y gloria a Dios, yo creo que ahorita tú le das la gloria a Dios porque el Señor te ha provisto de mi persona, ¿verdad? Para que tú seas entrenado. Técnicamente yo vengo a ser ahorita tu Pablo. Pero también tienes que encontrar a un Timoteo a quien debes transmitir lo que estás aprendiendo. Yo le doy la gloria a Dios porque no tengo a un solo Timoteo. Tengo a muchísimos Timoteos para la bendita gloria de Dios. Ahorita 29 dispositivos conectados que obviamente pues representan a más personas porque normalmente de un dispositivo pues están escuchando o viendo 2, 3 personas adicionales, ¿verdad? Entonces yo tengo a muchos Timoteos, la gloria sea para el Señor. Entonces fíjense bien que ustedes ahora tendrán que empezar a buscar Timoteos, a gente a la que ustedes les puedan transmitir propiamente lo que están aprendiendo. Y de esa manera se van a dar cuenta que van a aprender más aceleradamente. Para mí es bien curioso ver a mis hermanos que ahora me apoyan, entre ellos a Jesús Palafox, a mi hermano Francisco González, a mi hermano Jorge Rivera, que justamente cuando les pido que por favor me apoyen para dar el tema, sobre todo en las mañanas, que es cuando de repente me ocupaba yo en algunas otras cosas, y yo me daba cuenta de que luego me hablaban: pastor, es que de repente como que no le entiendo aquí bien, ¿cómo debo entender esto? ¿Cómo debo entender otro? Entonces, ellos al momento de la necesidad de transmitir lo que yo les pedía, de los temas que yo les pido,
pues se tienen que instruir más y me buscan, gracias a Dios, ¿verdad? Me buscan para hacerme algunas preguntas, ajustar algunos detalles y eso nos enseña cada vez más. Si ustedes se atreven, por ejemplo, a predicar la palabra de Dios a alguien, seguro les van a salir dudas, comentarios y ustedes saben que yo siempre estoy a sus órdenes para en el momento en que sea necesario yo poder apoyarles. Quiero decirles de una vez que no lo sé todo, la verdad estoy todavía muy falto en muchas áreas, pero la gloria de Dios se tiene que manifestar. Y el Señor nos usa grandemente y nos da oportunidad de estudiar juntos y de comentar algunas situaciones particulares para sacar adelante todo esto. Entonces, anímense, por favor. Miren, por ejemplo, hay un predicador muy reconocido a nivel internacional que se llama Bill Hybels y ha dicho que cada paso estratégico o decisión importante que ha tomado ha sido inspirado y animado por alguien que estaba a muy poca distancia, a 1 metro de distancia de él. Y no cuando estaba entre la multitud de miles de personas. Es un predicador pues muy reconocido, entonces cuando predica, predica a miles de personas en un evento, ¿verdad? Pero de quienes realmente ha tomado inspiración y Dios lo ha animado a través de las personas que están cercanas a él. Al predicar, mis amados hermanos, tú y yo podemos causar un gran impacto. ¿Verdad? Y a lo mejor me vas a decir, pero pues yo ni siquiera me puedo parar en el púlpito. ¿Cómo me dice que voy a predicar? Mis amados, predicar es llevar las buenas nuevas. Eso es lo que tenemos que hacer. Los predicadores, pues, muchas ocasiones, y los grandes predicadores sobre todo, suelen sobrevalorar la cantidad de verdades que se asimilan entre el púlpito y los bancos donde se sienta la gente, ¿verdad? En su vida, por ejemplo, la verdad aplicada hablando con alguien al otro lado de la mesa simplemente ha sido una clave para el crecimiento espiritual. Y tal parece que sucedió lo mismo con Pablo y Timoteo, ¿no? Cuando ellos se sientan a la mesa y empiezan a tener ese diálogo, esa comunicación, esa hermandad, pues se genera ahí justamente la transmisión de conocimientos, la transmisión de esas experiencias que de alguna o de otra manera vienen a resultar de bendición para otras personas. Porque una vez que Pablo y Timoteo se separaban, pues Timoteo seguía con la actitud de enseñarles a otras personas lo que había aprendido de Pablo, ¿verdad? Entonces, Timoteo, por ejemplo, se hizo cristiano por medio de Pablo y luego se hicieron amigos muy íntimos. Yo cuento y le doy gracias a Dios porque cuento con la gran fortuna, mis amados hermanos, de entre todos ustedes tener a la gran mayoría como amigos muy estrechos para mi vida. Y le doy la gloria a Dios y le doy gracias a Dios por las vidas de cada uno de ustedes. Entonces, podemos llegar a ser esos amigos íntimos, ¿verdad? Igual a la distancia. Ahorita no nos podemos acercar mucho, mis amados, pero yo siempre les he dicho que estoy siempre abierto para cualquier acercamiento que podamos tener, ya sea por teléfono, por algún medio, simplemente un WhatsApp, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar una gran y mayor bendición. Por favor, de vez en cuando, acuérdense de su pastor, échenme un telefonazo o algo así. Yo le doy la gloria a Dios por muchos de los que lo hacen, pero quisiera que fueran más. Y siempre habrá tiempo para eso. Entonces, quiero decirles que Pablo, pues era mayor en edad físicamente y pues en edad también espiritual que Timoteo, ¿verdad? Y descubrió su amistad como la de un padre hacia un hijo, ¿verdad? Ahí nos lo puede explicar correctamente Filipenses 2:22. Pablo de hecho lo considera como un hijo espiritual y como un hijo hasta así como si fuera en la carne, ¿verdad? Pablo describe a Timoteo también en Primera de Corintios 4:17 como mi hijo amado, así lo reconoce, ¿verdad? Obviamente no era hijo natural de Pablo, como lo vimos. Entonces, ellos dos pasaron muchas cosas viviendo juntos, mis hermanos. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 4 de Hechos 16, dice que al pasar por las ciudades, ¿verdad? Obviamente tenían muchas experiencias, tenían muchas anécdotas que contar de todo lo que iban viviendo. De hecho, tan sencillo fue que
incluso pasaron tiempo en prisión juntos. Imagínense hasta dónde fueron a parar estos dos. ¿Ah? Pero durante todo aquel tiempo, durante todo aquello, Timoteo siempre estuvo observando a Pablo y se entrenó, ¿verdad? Como su sucesor. Él adquirió el conocimiento, absorbió el conocimiento de Pablo para después él poder ser el sucesor de Pablo y entrenar a otros. Por lo tanto, quiero decirles que no basta con esperar que los, que los Timoteos nos observen. Tenemos que posicionar estratégicamente a discípulos más jóvenes, y no me refiero a edad cronológica, sino a nuestros discípulos más jóvenes en la fe, para que tengan la oportunidad de también ser líderes. Si ustedes se dan cuenta, como lo decía yo hace rato, mis hermanos que me apoyan en algunas ocasiones dar los temas, ¿verdad? Pues yo los estoy preparando para que posteriormente ellos puedan ser líderes. A muchos de ustedes, sin que ustedes lo sepan, pues yo los estoy preparando para que sigan liderando a través de la oración. ¿Se han dado cuenta que de repente le pido a un hermano, a una hermana que por favor me apoyen en oración al inicio o al final? Pues esto es con el objetivo, mis amados hermanos, de que se pierda esa sensación como de temor o de malestar por hablar en público, que se pierda ese nervio natural que se da y que poco a poco vayan tomando confianza y vayan de repente pues tomando esa fortaleza que se necesita pues para hablar en público, ¿verdad? Y para orar y para declarar y para pedir y para hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, yo les pido por favor que no se sorprendan cuando de repente le pida yo a alguien que tal pareciera que no ha participado, que me apoye en hacer algo. Eso es con el objetivo de prepararlos, porque tarde que temprano tendremos que hacer lo propio, ¿verdad? Entonces, Pablo, por ejemplo, depositó en Timoteo una responsabilidad real. ¿Por qué? Porque Pablo se dio cuenta que podía confiar en él, porque lo conocía muy bien. Y más que conocerlo físicamente, más que conocerlo él de una manera como persona, el Espíritu Santo de Dios le dio la capacidad a Pablo de conocerlo íntimamente, de una manera especial, hasta en la condición espiritual en la que verdaderamente se encontraba Timoteo. Desde el principio, por ejemplo, Pablo incluyó a Timoteo en el trabajo. Tomaron decisiones juntas. Ahí en el versículo 4 nos hace la observación. Y por medio del ministerio juntos, ¿verdad? De su mismo ministerio, pues en el versículo 5 se nos enseña que las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Amados, en estos tiempos que hemos estado pasando de lo de la pandemia, pues obviamente se ha frenado muchas de las actividades que tenemos como iglesia. Ahorita pues nos hemos circunscrito solamente a los devocionales en los días y a la predicación pues prácticamente de transmisión en vivo los domingos, pero pues la iglesia no se centra solamente en esto. La iglesia tiene una cantidad de trabajo, ¿verdad? Hacia la sociedad, hacia muchas áreas en donde pues cada uno de nosotros tendríamos que estar participando activamente. Ahorita por estos tiempos estamos un poco frenados, estamos como en stand-by. El hecho de que, por ejemplo, teníamos nosotros ya la expectativa de que en este año íbamos a iniciar una nueva iglesia, o sea, tener una especie de sucursal y de esa manera ir creciendo como iglesia, ¿verdad? Ser una iglesia madre para tener iglesias hijas y después ayudarles a que tuvieran hijos para ser una iglesia abuela y así sucesivamente. Ahorita estamos en una condición de espera, ¿eh? Pero va a llegar el momento en que Dios permita que todo esto vuelva a esa normalidad nueva, pero en donde ya podamos tener nuestras reuniones físicas y eso nos va a llevar, mis amados hermanos, pues a crecer. Y yo necesito que ustedes también, eh, se, así como se están discipulando, así como se están entrenando, pues también llegue el momento en que Dios ponga esa carga en su corazón de apoyar para después entrenar a otros y esos otros a otros, así como se lo dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad?
Eso ya lo vimos cuando estudiamos las cartas de Timoteo. Entonces, este hombre, Timoteo, aprendió sobre la guía del Espíritu Santo, el cual les había impedido, por ejemplo, los dos sintieron, ¿verdad?, que tenían un impedimento para ir a predicar la palabra en la provincia de Asia. Y nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo les impida ir a predicar la palabra? Si técnicamente es de lo que siempre se nos pide, ¿verdad? Que prediquemos y que prediquemos y que prediquemos. Bueno, habrá ocasiones en que el Espíritu Santo de Dios, teniendo el control de absolutamente todo, nos detenga para predicarle a alguien en particular. También se nos enseña que cuando intentaron entrar en Bitinia, pues el Espíritu Santo de Dios no se los permitió. ¿Ah? Esta es la lección importante y más importante en la vida. Ustedes y yo tenemos que ir adecuándonos para ser sensibles a la palabra de Dios, ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Entonces, esto nos lleva a que cuando venga una impresión, pues nosotros solamente obedezcamos, que Dios nos muestre a dónde tenemos que ir a predicar, a quién le tenemos que ir a predicar y hacer lo que nos corresponde a nosotros. Yo, por ejemplo, mis amados, me puedo acordar de varias ocasiones en mi vida en las que he sentido que debía ir en una dirección concreta, pero el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, no me lo permitió. Yo sé que a ustedes les ha pasado lo mismo. A lo mejor ustedes querían ir a un lugar y se saben hasta un atajo, ¿verdad? Un camino más corto, pero de repente viene una impresión espiritual, algo que se hace sentir que lo llevan a uno a irse mejor por el camino largo. ¿Qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Que simple y sencillamente, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios es el que nos tiene que dar la guianza. Y esto es para que sus planes tengan éxito, no nuestros planes. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues obviamente venimos a ser partícipes de la voluntad de Dios para que se ejecuten los planes de Dios y no los nuestros, ¿verdad? Ahora, cuando podemos echar una miradita atrás de lo que ha pasado en nuestras vidas, pues podemos estar completamente agradecidos con porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos detuviera o nos redireccionara, ¿verdad? Y que frenara nuestros planes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora que vemos hacia atrás, vemos en esa perspectiva de ver hacia atrás lo que pudo haber pasado, pues nos damos cuenta de que a lo mejor no era la mejor manera de caminar, no era el lugar adecuado por el cual ir, no eran los planes adecuados los que estábamos tratando de seguir. Y la gloria sea para el Señor, porque Él al redireccionarnos, pues nos lleva por el camino correcto, por esas sendas de justicia, por los lugares por donde ustedes y yo tenemos que caminar, por las buenas obras que Dios preparó de antemano para que ustedes y yo anduviésemos en ellas. Y de esa manera es la guianza del Espíritu Santo. Así como Dios guió a Timoteo y a Pablo hacia una nueva dirección, ¿verdad? Dice el versículo 9 que durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa fue la impresión que el Espíritu Santo le dio a Pablo y eso fue lo que los direccionó. Miren, no es de sorprender que Pablo tomara esto como una guía clara de que debían ir a Macedonia. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 10. Convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Mis amados, entre más estrecha sea nuestra relación con Dios, hoy yo puedo decir que la gran mayoría de ustedes ha sentido esa estrechez de su relación, han sentido a Dios cada vez más íntimo, más cercano. Hoy yo siento y creo y declaro porque de verdad así Dios me lo hace sentir y ver, que muchos de ustedes ya se están dejando guiar por el Espíritu Santo. Tan es así, mis amados, que hoy pudieron estar haciendo otra serie de actividades en este horario, ¿verdad? Y desde hace mucho pudieron haber seguido viendo su telenovela, descansando a lo mejor en una posición más cómoda, teniendo otro tipo de actividades, pero se han dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y esto los ha traído a mayor conocimiento. Ahora no seamos nada más oidores de la palabra,
sino ahora Dios nos quiere llevar a ser hacedores de su palabra. En Filipos, Timoteo tuvo que ver a Pablo en el primer sábado que estuvo allí. Recuerden que para los judíos el Shabbat o el día de descanso es muy importante, ¿verdad? Pero Timoteo vio cómo Pablo predicaba la palabra de Dios en un mismo sábado, cuando técnicamente los judíos se tenían que estar tranquilos, quietos, ¿verdad? En otra condición. De hecho, lo vio ir al río abajo, donde había un grupo de mujeres orando, y Pablo llegó y les predicó. Cuando Pablo habló sobre Jesús, Lidia, ¿verdad? Que era una comerciante muy rica porque ella vendía productos muy caros, pues ella simple y sencillamente se convirtió al Señor. Escuchó a Pablo hablar de Jesucristo y ella se interesó y dijo, Señor, heme aquí. Y luego invitó a Pablo y a aquellos que estaban con él, junto con Timoteo, ¿verdad?, a ir a quedarse a su casa. Esta mujer pudiente, ¿verdad?, tuvo un sesgo en su corazón, un cambio en su corazón para poder darles alojamiento a esos varones que iban de paso. Y Dios puso en el corazón de esta mujer Lidia un don que se llama el don de hospitalidad. Y los recibió y obviamente ella tenía el gran deseo de que siguieran hablando del Salvador, de nuestro Señor Jesús. Esto, mis amados hermanos, tuvo que haber sido una experiencia extraordinaria y maravillosa, tanto para Pablo como para Timoteo. El ver cómo nuestro Señor, dice ahí el versículo 14, leanlo, cómo el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo, o sea, al mensaje de Jesucristo, al mensaje de salvación. Mis amados, la última carta o epístola que se le atribuye a Pablo es la segunda carta a Timoteo. Esta la escribió prácticamente hasta el final mismo de su vida. Pero la prioridad de Pablo fue animar, aun cuando él ya estaba pronto para ser muerto, fue animar y dar alas a la generación venidera. ¿Ah? Fue darle ánimo a Timoteo, a Tito y a todos los otros jóvenes que seguramente, aun cuando no se mencionan en la palabra de Dios, vinieron a ser discípulos de Pablo. Y que para la gloria de Dios y para bendición nuestra, pues hasta el día de hoy nosotros estamos recibiendo toda esa enseñanza de Pablo, obviamente recibida primeramente de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice el mismo Pablo, y nos está siendo traída hasta nuestros días por gente que ha venido recibiendo la estafeta y poco a poco se ha venido desarrollando esta acción de traer toda esa enseñanza hasta nuestros días. Pues hoy, mis amados hermanos, tenemos que hacer, ¿verdad?, de nuestra vida también una condición de ánimo, de darle alas a nuestras generaciones venideras. Eso es lo que debemos hacer, mis amados. Todos y cada uno de los que estamos aquí, quienes somos padres, pues tenemos el gran deseo de que nuestros hijos tengan la bendición también de la vida eterna. Si tú ya comprendiste la gran necesidad de la vida eterna, de la salvación en Cristo Jesús, pues también creo que vas a querer que tus hijos tengan esa bendición. Y que no solamente tus hijos, sino también ahora tus nietos, tus bisnietos. ¿Verdad? Mi mamá, por ejemplo, está muy atenta de que a sus bisnietos pues se les esté predicando la palabra de Dios y que estén atentos, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios dice. Imagínense. Entonces, todos y cada uno de nosotros pues tendremos que llegar a ese mismo nivel de pasar la estafeta. Sean hijos naturales o sean hijos espirituales, pero que tengamos una generación empoderada después de la nuestra. Que no haya brechas generacionales, que no se rompa, ¿verdad?, esta enseñanza, esta bendición para nuestras futuras generaciones. Que no tenga que venir nuestros nietos, ¿verdad?, a ser personas que no conozcan de la palabra de Dios y que sufran las consecuencias y después que nuestros bisnietos pues tengan que sufrir consecuencias hasta que alguien de nuestra siguiente generación
vuelva a tener la bendición de venir a los pies de Cristo y reorganizar otra vez las cosas. Eso es lo que pasaba en muchas ocasiones con el pueblo de Dios. Se abrían brechas generacionales. Hoy, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, nosotros, por lo menos, todos los que estamos escuchando esto, viendo esto, no tenemos que permitir que el enemigo nos gane con nuestras generaciones. Pasémosle la estafeta a todos aquellos que vienen después de nosotros. ¿Cómo vamos a pasar la estafeta? Pues con nuestro ejemplo, primeramente, mis amados. Recuerden que nosotros tenemos que hablar más con el ejemplo que con las palabras, porque la verdad es que muchas ocasiones nuestras palabras pueden sonar muy bonito, pueden de alguna manera llamar la atención, pero si no son acorde o no están en sintonía con nuestros hechos, pues nada más vienen a ser címbalo que retiñe nada más, ¿verdad? Hacemos ruido, pero damos muy pocas nueces, o sea, poco fruto. Pero ¿qué pasa cuando nuestro testimonio es correcto, es como Dios quiere que nosotros testifiquemos de su poder, porque Él cambió nuestra vida, porque Él nos ha traído a bendición, porque Él nos ha traído a una condición de comprensión de todo esto, y empezamos a hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer, pues la gente va a desear que tener lo que ahora tú y yo tenemos. Eso es lo que debemos hacer, mis amados hermanos. Hay que orar a Dios porque nos ayude a cada Pablo, a cada uno de los que estamos mentoreando, a cada uno de los que estamos siendo maestros para otros, ¿verdad? A encontrar a Timoteos, a personas que sean discípulos, que se dejen enseñar y que se dejen corregir para ser transformados por el poder del Evangelio, ¿verdad? A quienes podamos entrenar. Eso es lo que tenemos que estar orando a Dios, que ayude también a cada Timoteo, ¿verdad? Para que encuentre a un buen mentor como Pablo, que le transmita toda su experiencia, toda la enseñanza que recibió. Y estaremos haciendo correctamente lo que nos corresponde. Yo ahorita para ustedes funjo como un Pablo, como un mentor, pero yo también tengo a mi mentor, a mi Pablo, ¿verdad? Yo para mi mentor, para mi Pablo, para mi pastor, soy su Timoteo, pero ustedes para mí son mis Timoteos. Pero llegará el momento en que ustedes sean unos Pablos para otros Timoteos. Y de esa manera tenemos que enseñar. Entonces, así debemos de actuar, mis amados hermanos. Tenemos que hablarle a la generación venidera, como veíamos en el Salmo 78. Y es de la manera en que nosotros vamos a honrar el nombre de nuestro Señor. Amén. Yo sé que hoy nos enseñó Dios de una manera muy particular y pongamos en práctica lo que estamos recibiendo, mis amados. Vamos a orar. Este es el tema del día de hoy.